Bueno, cordiales saludos, queridos amigos y hermanos en Cristo. Dios me los bendiga. Bienvenidos a esta serie de estudios también que tienen que ver con algunas preguntas importantes que la gente hace y que quiere conocer, quiere saber qué es lo que la Escritura dice y cómo dar una respuesta bastante precisa, exegética, filológica, arqueológica y también teológica. ¿Quién era la serpiente del paraíso?, preguntó alguien una vez. Bueno, este es un enigma que ha intrigado a muchos lectores de las escrituras y tiene que ver con el primer relato del primer pecado de la humanidad. Y como tiene que ver con aquello, la serpiente que aparece allí es uno de los elementos de esta narrativa que aparece y que trae la tentación a la mujer en el paraíso. Pero, ¿a quién representaba este reptil? Bueno, el Génesis afirma que se trataba pues de un simple animal del campo que Dios había creado, uno de los tantos que el Señor creó, como dice en Génesis capítulo 3 versículo 1. Poco a poco, después vemos que la serpiente conversa con Eva. ¿Cómo es que pudo hablar esta víbora? ¿Cómo es que podía tener una inteligencia superior a la del hombre? Como se dice más adelante. Génesis 3:5 habla de aquello. Y, y que parece entonces que evidentemente no puede ser un animal real, ¿no? ¿Qué era entonces? ¿Es una imagen? Es una representación? ¿Qué es entonces? ¿O quién era la serpiente eh, que aparece en el paraíso? Bueno, algunos defienden la postura de que era una víbora auténtica, pero que estaba poseída por el diablo con el fin de engañar a Eva. Pero si la serpiente era solo un instrumento del diablo, porque entonces la castiga. ¿Por qué Dios la castiga a ella haciendo que se arrastre sobre su vientre y que coma del polvo de la tierra por el resto de su vida en Génesis 3:14? ¿Por qué no castiga al diablo directamente, no? Interesante. ¿Será que también Dios se dejó engañar? Ahí el asunto. Bueno, hay una segunda creencia también, la más común entre los lectores de las escrituras de la Biblia, y que aquí la serpiente no era un animal real, sino un símbolo del diablo, una imagen, un disfraz literario que el autor introduce en la narrativa para referirse a Satanás, el verdadero personaje. Pues Satanás es el verdadero personaje que se oculta detrás de este Ofidio, ¿no? Y que fue el verdadero tentador de la primera pareja del libro del Génesis, ahí en el paraíso. Pero esta solución, aparente solución, choca con una gran dificultad porque en ninguna otra parte del Génesis ah, se menciona el diablo. ¿Cómo es que el lector del relato podría descubrir que se trataba de él? Más aún, el diablo o Satanás, que es lo mismo, no aparece jamás en ningún texto bíblico antiguo, o ni en el Pentateuco, ni en los libros históricos, ni siquiera en los libros proféticos. No al menos conforme nosotros lo entendemos hoy en día. Pues evidentemente que el escritor del Génesis no estaba pensando obviamente en él y por lo tanto, como afirman hoy algunos estudiosos de la Biblia, aquí no se trataría del diablo, pero vamos a ver si es así. Ahora, hay una tercera propuesta que sostiene que la serpiente no es un personaje concreto, sino un símbolo general de los malos deseos y de los placeres sensuales.
Así que el autor del Génesis habría querido decirnos que el primer pecado consistió en esa transgresión de tipo sexual y la serpiente no sería sino un símbolo de esa sexualidad desviada. Por eso se insiste tanto en que Adán y Eva estaban desnudos, ¿sí? Esa es la tercera propuesta, ¿no? Pero esa hipótesis también es bastante inadmisible, pues el mismo Génesis dice que Dios santificó y bendijo el matrimonio cuando le ordenó a la primera pareja que sean fecundos y tengan muchos hijos y llenen la tierra, ¿no? Y la gobiernen. Génesis 1:28. Bueno, y vemos ahí entonces pues que no hay connotaciones sexuales en el pecado de Adán y Eva. Entonces, ¿quién es esta serpiente? Y ahí la pregunta. Seguimos con la situación. Entonces el enigma de la serpiente nos lleva a plantear un segundo problema. ¿Qué pecado cometieron Adán y Eva en el paraíso? Popularmente se cree que comieron una manzana prohibida, pero conviene notar ante todo que en ninguna parte del relato de la caída del hombre se menciona manzana alguna. No, no, no. La idea de esta fruta viene de cuando la Biblia se escribe al latín. En el latín, entonces en esa lengua manzana se dice malus y mal se dice malum. Y como Adán y Eva comieron el fruto del mal, o sea, malum, se pensó que habían comido una manzana, malus, ¿sí? En latín. Hoy que las Biblias ya no está escrita solo en latín, ¿no? Y también está el castellano, vemos que no comieron una manzana, sino un fruto malo, que es lo que refiere la escritura. Entonces volvamos al planteamiento. Dios atormentó con duros castigos a aquellos primeros hombres por comer un simple fruto. De haber sido así, lo que sucedió en el paraíso no fue sino un fatal error gastronómico. Como sabemos, la serpiente es un símbolo. Lo primero que tenemos que tener claro entonces es que es un símbolo, que no puede tratarse solamente de un animal real que habla, ¿no? Es algo, es un símbolo. La serpiente es un símbolo. También el fruto prohibido tiene que ser otro símbolo. ¿Pero un símbolo de qué? Lo primero es que debemos, otra vez, como decía, tener claro que la serpiente tiene que representar a un personaje o una realidad comprensible para los lectores de aquella época. Acuérdense que se escribe para un momento y un grupo de gente específico también al inicio de las escrituras. Porque si no, estos pues ¿qué? Habrían quedado sin comprender el mensaje. El mensaje de la caída del hombre y cómo fue todo este proceso del ser humano. Ahora bien, gracias a los modernos estudios bíblicos y arqueológicos, sabemos que la serpiente en aquellos tiempos, era el símbolo de la religión cananea. ¿Por qué los cananeos emplearon como símbolo de la divinidad la serpiente cuando para nosotros es un animal dañino y peligroso? ¿Por qué los cananeos lo emplearon? Bueno, porque los pueblos antiguos veían en ella tres cualidades. Veamos. La primera de ellas es que la serpiente tenía fama de otorgar la inmortalidad, ya que el hecho de cambiar constantemente su piel, acuérdense que la serpiente muda de piel constantemente, parecía como garantizarle el perpetuo rejuvenecimiento. Segunda cualidad de la serpiente en los tiempos antiguos, como la gente lo pensaba, ¿no? Garantizaba la fecundidad, ya que vive arrastrándose y pegada a la tierra, que para los orientales representa a la diosa madre. Incluso hasta nuestros pueblos antiguos hablan de la Pachamama, la madre tierra, ¿no? Entonces, como se arrastra, garantiza la fecundidad, representa a la diosa madre fecunda y dadora de vida. Bueno, y tercero, que transmitía sabiduría, pues la falta de párpados en sus ojos y su vista penetrante hacían de ella el prototipo de la sabiduría y de las ciencias ocultas. Por eso es que el autor, en ese entorno en el que está y sabiendo las cualidades que se le daban a este animal,
usa a la serpiente para representarla como la más astuta de todos los animales del campo que Dios había creado. Génesis 3:1. Así que estas tres cualidades hicieron de la serpiente el símbolo de la sabiduría, de la vida eterna y de la inmortalidad, no solo de los cananeos, sino de muchos otros pueblos antiguos, como los egipcios, como los sumerios, como los babilónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ellos empleaban la imagen de este áspid para representar a la divinidad que adoraban, cualquiera que fuera. ¿Y qué le sucedió a los israelitas con la religión cananea? Nosotros conocemos un poco esa historia, entonces los que hemos leído la escritura. Por lo tanto, para entender qué le sucedió a los israelitas con la religión, esa cercanía con los cananeos, es necesario tener en cuenta algunas circunstancias históricas por las que atravesó el pueblo israelita y su relación con los cananeos. Recuerda que los hebreos fueron durante siglos un pueblo nómada. Desde épocas muy remotas, Dios los acompañó. Acuérdense, estuvo siempre con ellos. Era el Dios de la estepa, de las montañas, del desierto, de lo desolado, de lo agreste. Era un Dios que transhumanamente acompañaba a su pueblo, que viajaba y se movilizaba junto con su pueblo, con su grupo, con ese clan que había formado con Abraham y después como una nación grande. Y ese acompañamiento era con el fin de protegerlos de los peligros que entrañaba este tipo de vida nómada, ¿no? Dios allí con su pueblo constantemente. Presencia te acompañará, le dijo a Moisés, ¿se acuerdan? En el libro del Éxodo. Así que el Dios de los hebreos era pues especialista en los problemas del desierto. Cuidaba a los hebreos en caso de ataque de tribus enemigas, como en Éxodo 17:8. Les ayudaba a encontrar agua en la roca cuando no había en el desierto, en Éxodo 17:1. Los guiaba para hallar alimento en medio del páramo, Éxodo 16. Enviaba plagas contra los pueblos opresores. ¿Se recuerdan cuando estuvieron en Egipto? Éxodo 7:1. Se mostraba poderoso y temible en los truenos y los rayos. Éxodo capítulo 19, versículos del 16 al 19. Era el Dios que velaba por la justicia y el orden en el campamento. Éxodo 21-22. Y amparaba con delicadeza a su pueblo, que durante el día se transformaba. ¿Se recuerdan cuando estaban yendo camino a la tierra prometida en el medio del desierto? Los amparaba con una gran nube para cubrirlos del sol y durante la noche con una columna de fuego para iluminarlos de la oscuridad del desierto, en Éxodo 13:21. Así que el Dios de los hebreos en suma, hermanos amados, es una divinidad práctica y que está presente con su grupo, con su clan, con su pueblo, y que es experto en cuestiones de transhumancia, ¿sí? de intervenir en estas situaciones en su pueblo, en su creación. Así que durante siglos los israelitas se sintieron muy cómodos y también pues agradecidos por Dios. Era ese excelente compañero de viaje y protector en el camino, ¿no? Hacia la tierra prometida. Pero cuando se volvieron sedentarios en Canaán, cuando ya poseyeron la tierra, las cosas empiezan a cambiar. Allí entraron en contacto cuando Dios dijo más bien, saquen a toda esta gente, ¿no? Pero el problema es que no lo hicieron así y entraron en contacto con la población ya asentada por ahí, más urbanizada, mucho más evolucionada y desarrollada, porque obviamente un pueblo sedentario pues se desarrolla mucho más rápido que aquel pueblo que es nómada, ¿no? Así que estos pobladores conocían muy bien ya la agricultura, vivían de los frutos del campo, de las viñas, del producto de sus ganados, etcétera, etcétera. Y no podemos olvidarnos que el dios de los cananeos era Baal, y por supuesto era el dios que proporcionaba las lluvias, ¿sí? Y también pues se garantizaba a través de él la cosecha y la fertilidad de los campos. La forma más común con que se representaba a Baal era la de una serpiente, símbolo de la vida y de la inmortalidad, ¿se recuerda?
Baal tenía una compañera femenina, la diosa Aserá, diosa del amor y la fecundidad. Y según las creencias cananeas, cuando Baal y Aserá mantenían permanentes relaciones, eh, ¿para qué? Para que con eso garantizar pues la producción de la tierra, la prosperidad de los rebaños y la de los seres humanos. Por eso todas las fiestas religiosas cananeas estaban relacionadas con las cosechas y que se parece mucho a nuestras historias de nuestros antepasados de esta zona de América, ¿no? Se recuerdan los incas, los mayas, y todo eso, los aztecas y todo esto. Muy bien. ¿Cómo rendían culto los cananeos a sus divinidades? Bueno, mediante la prostitución sagrada. Al ser pueblo eminentemente agrícola, los cananeos pensaban que la fertilidad del campo y el éxito de las cosechas, que era su principal fuente de vida, dependían de esa unión sexual de Baal con su esposa Asera. Y que era necesario representar aquí en la tierra esas mismas relaciones a fin de mantener la fecundidad. Pero para ello preparaban pequeñas habitaciones junto al templo de Baal, ¿no? Y allí los cananeos actualizaban aquellas relaciones divinas con prostitutas sagradas que estaban dedicadas a esos templos, etcétera, etcétera. Entonces era una situación de orgías supuestamente sagradas terribles. Pero a medida que pasaban los años y se iban sedentarizando, los hebreos empezaron a dudar de que Yahvé les era útil, aquel Yahvé que los había acompañado mientras eran nómadas en los tiempos de trayectoria hacia la tierra prometida. Comenzaron a dudar y esto fue algo interesante que siempre Dios llamó la atención y los llamó un pueblo infiel, ¿se recuerdan? Este Dios, que originario del desierto, eh, ¿entendía de las lluvias, de los trabajos del campo y de la cría del ganado? Se preguntaban los hebreos, ¿no? Este Dios solitario, sin esposa como Baal, ni experiencia en la fecundidad como Baal y Aserá, ¿cómo podría ayudarnos ahora en esta nueva tarea como sedentarios que ahora tenían que ser agricultores, ganaderos, ¿recuerdan? ¿No sería preferible más bien dejarlo a un lado y acudir a alguien con mayor experiencia en materias de cosecha, como eran Baal y su esposa? Otra cosa interesante es que la religión cananea era sencilla y fácil de practicar. Consistía exclusivamente en ceremonias rituales. No incluía ninguna experiencia moral, como le exigía Dios a través de las 10 palabras o los 10 mandamientos. Tampoco había compromiso personal, no exigía como Dios que se mantuviera una relación con él, compromiso, ni conversión alguna, no exigían estos, la Baal y Aserá, estas religiones cananeas, ¿no? Cosa que se exigía el Dios de los hebreos. Tampoco Baal, la religión de los cananeos, no obligaba a practicar justicia, amor, respeto a los demás, nada de esas cosas que sí exigía el Dios de los hebreos. Bastaba simplemente con la prostitución sagrada, con un rito mágico y supersticioso para agradar a estas divinidades y obtener la bendición de sus cosechas, porque todo estaba basado en eso. Semejante religión entonces era más agradable que las duras exigencias de la ley de Yahvé. Entonces es fácil pues imaginar el serio peligro que corría el pueblo hebreo cerca de la religión cananea. Y esto comenzó a significar para los hebreos eh, verdaderamente un potencial peligro, que eran los herederos, pues, obviamente, de la austera religión de Moisés. Fue así que como poco a poco, si bien Yahvé siguió siendo el gran Dios nacional, ¿no? El Dios de los hebreos, a la hora de asegurar la fertilidad del suelo y la regularidad de las lluvias en una zona donde son muy pocas las lluvias a veces y cuando llueve en abundancia, ¿no? Entonces, este pueblo empezó a volverse hacia esas divinidades, o sea, las serpientes, ¿se recuerdan? Símbolo de Baal.
Comenzaron a visitar sus templos, a practicar sus ritos, a introducirse furtivamente en las chozas de las prostitutas sagradas durante las grandes fiestas, etcétera, etcétera. Entonces el culto a las divinidades de la fertilidad durante siglos fue una permanente tentación para el pueblo israelita. Unas veces con más fuerzas, otras veces con menos. Lo cierto es que Baal y Aserá terminaron seduciendo al pueblo de Israel. Este pueblo que debía honrar a Yahvé, que siempre estuvo con él, que era el Dios que los escogió, que los guió, los alimentó, los sació en el desierto, ahora estaban más bien tentados para rendir culto y apasionado culto a Aserá y Baal. Así que así estaban las cosas cuando, acuérdense que el escritor del Génesis, el yavista, eh, decide componer el relato, ¿no? Nuestros actuales capítulos 2 y 3 del Génesis. ¿Para qué? Para denunciar los peligros que estaba ocasionando la religión cananea entre los hermanos israelitas. Según él, la sociedad toda, representada en Adán y Eva, debía estar viviendo en un paraíso, debía estar viviendo en su originalidad. Sin embargo, vivía en medio de injusticia, de hambre, dolor, muerte, etcétera, etcétera. Y la causa de todos estos males no era otra cosa que esa serpiente, la religión cananea que había llevado al pueblo a refugiarse en esos meros ritos exteriores, mundanos y perversos, y a olvidar las exigencias de la ley de Dios. En vez de buscar la protección a Dios y la felicidad en el Señor eterno y no en estas divinidades, ¿no? Tenían que vivir en honestidad, en justicia, en el amor al prójimo, el cuidado al prójimo, y no mediante estas prácticas fetichistas de los cananeos. Ese era el problema que estaba sucediendo cuando el escritor comienza a escribir la situación y a componer el relato de lo que es el Génesis que hoy conocemos, capítulo 2 y 3. Ahora, ¿por qué el autor del Génesis, por qué dice el autor del Génesis que la serpiente lleva a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? En hebreo, decir el bien y el mal equivale a decir todo, todas las cosas. Y como una de las prácticas cananeas consistía en consultar a los adivinos y consultar a los hechiceros para conocer las cosas futuras, algo inaudito para un buen israelita que sabía que el futuro del hombre está solo en las manos de Dios y no en un adivino, al pecado del paraíso lo describe como el querer pretender, como el de pretender conocer el bien y el mal, es decir, el futuro todo el futuro del hombre. Esa es la relación, ¿no?, que el escritor está enganchando allí con esta situación. El autor entonces, el yavista, se considera que es yavista, porque hay varios autores del Antiguo Testamento, el yavista, el eloísta, después el deuteronomista, en fin. Bueno, el autor de estos capítulos del Génesis quiso referirse a los males que en su sociedad, en su momento, estaban ocasionando la religión cananea. No pretendía describir, es muy probable que no pretendía describir unos hechos realmente sucedidos en el origen de la humanidad, ni tampoco querer culpar a una pareja determinada por los males que estaban existiendo en el mundo. Sí presenta este pecado como sucedido en los orígenes de los tiempos. Entonces, al presentarlo como algo que sucedió en los orígenes, es para decir a los lectores que ese pecado, el de seguir la religión cananea, está en el origen, en la raíz, en la base de todos los otros males sociales. Y les advierte las posibilidades futuras, las de construir un paraíso, ¿sí? Porque esa fue la intención original de Dios, de que de ese paraíso que lamentablemente el ser humano lo perdió, se advierte también la posibilidad de que algún día se vaya a construir nuevamente, vaya a haber una renovación, pero que ese ideal
se está perdiendo por su mal proceder, por el mal proceder del pueblo, ¿no? Así que con el transcurso de los siglos desapareció la religión cananea. Entonces la serpiente perdió su primitivo sentido y pasó a ser para la mentalidad judía, más adelante, un símbolo de maldad y que tenía que ver con el adversario divino que es el diablo y también el pecado. Ahora, si avanzamos más adelante en la historia hebrea, cuando en el exilio de Babilonia, que sucedió siglos más tarde, los israelitas conocieron la figura de Satanás o el diablo y lo identificaron con su antiguo símbolo del mal, que es la serpiente del paraíso. Por eso es que 600 años después del Génesis, el libro de la sabiduría, que es un libro apócrifo, ¿no? El pseudoepígrafe, dice sin problemas, en Sabiduría 2.24. Esto habría que leerlo, lo tengo anotado aquí, pero hay que leerlo en los libros, la Biblia católica, ¿no? Que dice Sabiduría 2.24, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Y esta es la primera vez que la serpiente del paraíso, que en el Génesis representaba la religión cananea, aparece identificada con el diablo. Desde entonces esta idea se ha popularizado entre nosotros, por lo que dice en el libro de Sabidurías capítulo 2 versículo 24. También más adelante el Apocalipsis, cuando habla del dragón, es decir, el poder político enemigo de Dios, dice que es el diablo y la serpiente. Apocalipsis, voy a buscarlo aquí, 12, vamos a ver, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra. Y el 22 también dice lo mismo, ¿no? Vamos a ir al 20, capítulo 20, y dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces aquí tenemos que ya estaba en la mente entonces del pueblo hebreo con el pasar de los años que el diablo está relacionado con la serpiente y todo esto. Algún día el enemigo de Dios será destruido, acabado, ¿no? Todo enemigo de Dios será desde entonces el diablo y la serpiente. Bueno, interesante entonces, mis queridos hermanos, cómo es que se da este origen, ¿sí?, de la serpiente. ¿Por qué el autor lo introduce? ¿Cuál era su intención? El autor de Génesis entonces supo encontrar una respuesta a los grandes males de su tiempo. Descubrió que la pobreza, las injusticias sociales, los problemas laborales, morales, los dramas familiares, la vida misma del pueblo, que a veces andaba bien, otros mal, podrían ser distintos si no anduviesen detrás de aquella serpiente que era, obviamente, pues parte de la religión cananea, ¿no? Y todo lo que hemos visto. Denunció entonces el autor la inexcusable responsabilidad de la gente frente a las miserias que vivía. No era la voluntad de Dios la tragedia que envolvía a la sociedad, sino que se debía a que los israelitas se habían volcado hacia la religión de los cananeos. Y peor aún, ellos no parecían ni siquiera percatarse ni ver la gravedad de esa situación. La serpiente era una voz seductora que, sin que nadie se diera cuenta, los llevaba a abandonar sutilmente la ley de Dios, perdiéndose así en el marasmo de esa magia y en esa religiosidad meramente externa y ritualista de los cananeos. ¿Qué nos quiere decir entonces esto al final de todo? Hoy el Génesis lo que nos está diciendo a través del autor, de manera general, es que nos hace una invitación a hacer una lista de los males que nos rodean. A tomar conciencia, hermanos, de que también nuestra sociedad de este siglo se está colando una serpiente con una voz seductora
que habla a nuestro pueblo, que está hablando a nuestra gente, que le habla a nuestro gobernante, que le habla a nuestros dirigentes. ¿Para qué? Para alejarlos de la ley de Dios. Hoy el Génesis nos lleva a construir una verdad que está en las Escrituras de que debemos permanecer en el Dios que siempre está con nosotros, que siempre nos acompaña, nos sustenta, que nunca nos ha dejado, que no necesita de estas cosas, de estos rituales paganos y que tienen que ver con las concupiscencias sexuales y todo eso. Estamos ante una sociedad que se aleja de la ley de Dios, que se construye bajo la mezquindad, bajo la miseria, bajo la opresión, bajo la injusticia, de vemos niños abandonados, familias destruidas, mujeres sometidas, hombres sin trabajo, corrupción social, no hay solidaridad entre los humanos, mientras nos sentimos religiosos porque practicamos devociones y ritos formales. No hay congruencia entonces con eso, ¿no? Vemos que se quiere mantener un ritual, pero estamos viendo que la realidad de nuestra sociedad es otra, ¿no? Está destruyéndose. Es un gran desafío entonces a nuestro tiempo de hoy, que lo que el escritor de el Génesis capítulo 12:3 nos ha dejado también para nosotros, como lo hizo para su tiempo, de que no nos dejemos seducir por estas cosas, por estos rituales, por esta religiosidad externa, sino de esa transformación interna a través de Cristo, a través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, para no escuchar al enemigo, para no escuchar a Satanás, ¿sí? Para que nosotros podamos mantener la esperanza de que algún día los cielos y la tierra nueva serán los cielos y la tierra serán renovados, ¿sí? Serán nuevos otra vez. Y donde ninguna religión pagana simbolizada por serpiente y todo esto vaya a introducirse para afectar nuestra vida espiritual. Que Dios bendiga, hermano, este estudio y que nos ayude pues a tener una comprensión un poco bastante mejor de lo que fue, quién era la serpiente del paraíso. Que Dios les bendiga.